arrancamos el capítulo. ¿Sabés que 60% de la población piensa que podría aterrizar un Boeing 737 sin saber pilotear? ¿De dónde sacaste esa encuesta? De las mismas encuestas que dice que Milei tiene 50% de aprobación. Bueno. De la Universidad de Connecticut. Bienvenidos a un nuevo episodio de Grasa Saturada con Grasa Guevara Y Darío Farsi. Bien, en el capítulo de hoy vamos a hablar sobre el subjetivismo y la idea del rol del individuo dentro de las sociedades. ¿Nos vamos a pelear hoy, Grasa? Hoy nos vamos a pelear un montón, porque Darío va a decir muchas cosas con las que no estoy de acuerdo, porque es un estalinista. Pero antes de eso, contanos, Darío, ¿de qué estamos hablando cuando estamos hablando de subjetivismo? Porque creo que no todo el mundo entiende qué es subjetivismo, qué va esto. A ver, vamos a empezar por el problema y vamos a hacer el raconto histórico para que se entienda. De Trotsko estalinista. Se entienda. Le gusta hablar de los problemas, hablamos de soluciones. ¿Qué proponés, Trotsko? ¿Qué proponés? En este caso no tenemos plan de gobierno, pero vamos a denunciar. No, mentira. Bueno, volvamos al tema del subjetivismo. Dale. A ver, muchas veces, seguramente usted en su casa se habrá encontrado con este debate y se habrá encontrado con esta discusión de no puedo hacer política, no puedo organizar ninguna lucha por el subjetivismo de los individuos o de las personas de un espacio en concreto. ¿A qué me refiero con subjetivismo? Esta dinámica en donde la única forma de interpretar la realidad es lo que siento, lo que deseo, lo que percibo. Esta frase que ya habrán escuchado mucho: si yo lo siento, entonces existe. Hay una canción uy, ¿cómo se llama la banda? Se me fue. De Radiohead, muy buena, que dice justamente algo sobre el tema. Pero no importa. Esta problemática no es obviamente solo una cuestión de algunos espacios, sino que es algo bastante transversal a las diferentes tradiciones políticas y al momento histórico que vivimos. Y esto obviamente, como ya dijimos en otros capítulos, es el desarrollo de un proceso político, social, económico. No es casualidad que todo el mundo, que mucha gente hoy en día entienda la política a través de sus propios ojos y no pueda ver por fuera de eso. En el origen de esto me gustaría también hacer un poquito una historización de dónde surge esta idea. En el inicio de la mayoría de los movimientos sociales y políticos que conocemos hoy en día se dieron en combinación de dos procesos muy importantes que transformaron la realidad social del mundo y económica política. La Ilustración, esta idea que ya habrán escuchado mucho, de la libertad, la igualdad, los derechos humanos, la soberanía del pueblo, la idea de que Dios no era dador de sentido del mundo, sino que eran los individuos, que eran los humanos. Y por el otro lado, el capitalismo. Esos procesos y esas tradiciones políticas que nacen en ese momento, podemos decir el liberalismo, en algún momento luego el socialismo, el marxismo, que surgen en esa etapa, consideran al individuo como el centro o el principal actor de la historia. Obviamente que el marxismo y otras teorías van haciendo críticas sobre eso, pero la centralidad está en este individuo que no importa en dónde está. Es la teoría típica kantiana en donde ese individuo, no importa si es chino, no importa si es yanqui, argentino o francés, pueden interpretar el mundo y tienen un componente compartido de poder interpretar la realidad y poder y ser el centro de la política. Esto, obviamente, tiene connotaciones para la construcción política y de cómo se pensó el inicio de la historia. De esta historia de los movimientos sociales. Esta construcción del individuo fue muy importante para pensar los primeros sistemas democráticos, fue muy importante para pensar los primeros sistemas parlamentarios, fue muy importante para pensar los sindicatos. De ahí vienen todas estas ideas de el voto, la afiliación individual, etc. Se entendió la idea, bien. ¿Cuándo dejó de suceder esto? ¿Cuándo se perdió la idea del individuo? Bien. Pues ya pasemos de página de historia. Pasemos de página. Por favor, que la señora se está durmiendo en su casa con toda la historia que está tirando por la cabeza. Dale.
Una nota al pie. Ya me quiero pelear, ya te quiero decir cosas que no estoy de acuerdo, así que Claro, dale, metele ya llega la historia. pelea, ya llega. Pero es interesante pensar que en esa etapa, por ejemplo, los principales libros siempre empezaban con una descripción del ser humano natural, ¿no? Ajá. Pero bueno, Bien. no importa. Pasamos de página Perdón, a pero ya pasó, concha de tu madre. Espera, entonces, ¿cómo empezó a cambiar esto? Bien, gracias. Bien. Empezó a suceder algo que podemos llamar de diferentes formas, pero lo vamos a identificar con el ascenso de el positivismo por un lado. ¿Qué significa el positivismo? Esta idea del desarrollo infinito de la ciencia. Esta idea que habitualmente seguramente habrán escuchado, esta idea de lo importante es invertir en ciencia y tecnología, la ciencia nos va a salvar. Ahora con todo el tema del cambio climático está muy presente esta idea que el cambio tecnológico per se nos va a sacar de los problemas que son resultado del capitalismo. Eso es muy propio del principio del siglo XX. Y ahí los individuos dejaron de tener un rol tan importante porque todos éramos parte de una maquinaria que iba hacia algún lado, hacia el desarrollo técnico. Al mismo tiempo se crearon un montón de teorías, por ejemplo la sociología, toda la teoría estructuralista, que empezaron a analizar no tanto el individuo abstracto que tenía capacidad racional, sino que empezaron a hablar del sujeto y cómo las estructuras sociales determinaban al sujeto. Bien, el estructuralismo, bárbaro. Bien, ¿Y después perfecto. qué pasó? Y lo que pasó después es que apareció el fascismo, el estalinismo y los regímenes del estado de bienestar, digamos de los estados en donde no estuvo el fascismo ni el estalinismo, que empezaron a desarrollar esta racionalidad técnica y mecánica en donde todo el proceso humano estaba a disposición del desarrollo tecnológico. Si nos ponemos a pensar, la demencia total que se vio en los campos de concentración y de exterminio durante la Alemania nazi no era más que el correlato del desarrollo industrial. Si uno hubiera visto o si uno ve los campos de exterminio, cómo se exterminaba gente, era la misma forma mecánica de cómo se dominaba y se presionaba la producción capitalista para producir más mercancías. De hecho, una de las grandes cosas de lo terrible del nazismo creo que fue justamente el proceso de industrialización de la matanza de personas. Ver efectivamente cómo estaba dividido el proceso era exactamente como ver la producción de un auto. O sea, en la Alemania nazi es muy equiparable cómo se utilizaban la maquinaria del Estado para matar gente de manera alienada y enajenada, donde cada uno hacía una partecita, por tanto nadie se terminaba de sentir responsable de la producción de muerte, así como la gente hoy cuando produce un auto no siente que está haciendo un auto, sino está girando una tuerca o apretando un botón y no siente que eso le es propio. Totalmente, ¿no? podríamos decir desde una construcción de cómo se identifica la racionalidad, el nazismo o los nazis eran los mejores capitalistas que hubo. Digamos, sí. Esa era la misma racionalidad. Ante todo esto, bueno, también podemos hablar del estalinismo y esta idea demencial del aumento de la producción y de que todo estaba puesto a disposición. Avancemos en la historia. En la historia, ok. Dale. Que quiero pelearme, dale. Y como ante todo esto surgen procesos a partir de la década de los 70 en donde hay una reacción popular de base, vamos a decir, sincera, de reacción ante esto y una recuperación de la idea del sujeto, pero en tanto dador de sentido de la realidad. No pensar en las estructuras que determinan al sujeto, sino pensar al sujeto como forma de interpretar la realidad. De la mano, al mismo tiempo, el capitalismo ni lento ni perezoso toma estos movimientos que plantean la autonomía del sujeto y aparece el neoliberalismo como modo de producción, de régimen de acumulación. Tengo una pregunta y un comentario. Voy a arrancar por la pregunta porque Dale. el comentario por ahí nos lleva por mucho mar. La pregunta, porque vos lo que estás describiendo como sujeto, yo lo entendería como individuo. Es decir, cuando estamos hablando, por ejemplo, del sistema individualista, que solamente pensás en vos como persona y en tus propios intereses personales por fuera de los intereses colectivos, yo pensaría que ese es el individuo. Y cuando estamos hablando de sujeto, pensaría más, no sé, en la teoría como la teoría marxista, o no sé, en la Revolución Cubana, el hombre nuevo, yo tengo que cambiarme a mí mismo para construir un proceso revolucionario donde
todas las personas estemos mejor en solidaridad. Entonces ahí hay algo que no termino de entender, por qué llamas a individuo a la parte que tiene una perspectiva más social y sujeto a la parte que no, que está como de alguna manera obnubilado o no ve a la otra edad dentro de la construcción de la sociedad. No entiendo esa parte. A mí, a lo que me refiero es... preguntas ñoñas. Hoy en Preguntas ñoñas ya viene una parte más divertida. Perdón, pero quería preguntarlo. Obviamente que estos debates se yuxtaponen y se entrelazan, no hay una definición completa y perfecta. Lo importante es qué sentido dotamos a las palabras, después vemos qué palabras usamos. En el caso de por qué yo uso individuo, porque vos bien lo decías, el individuo de fines del siglo XIX se pensaba como parte de una humanidad, más allá de que el centro estaba puesto en la unidad, en el individuo, se sentía parte de un proceso colectivo. Básicamente, pensar que si, vamos a ver lo que decían los liberales, bueno, que por ejemplo Milei sigue diciendo lo mismo hasta el día de hoy, pero también lo siguen diciendo, no sé, personajes como Habeck, como el ministro de Finanzas de Alemania. La idea de que todo acto racional económico individual lleva al bienestar colectivo. Eso es típico de la idea de la modernidad. Pero eso no es la funcionalidad del sujeto actual. El sujeto actual es un sujeto, vamos a llamarle self-made, o sea, se autohace, se autointerpreta, pero está cargado de una subjetividad muy fuerte que está vinculada a los deseos, a lo que yo interpreto que me hace bien, cosas, categorías que el individuo racional de fin del siglo XIX no tenía. Nadie pensaba, ay, seguí tu deseo y tu corazón. O sea, Kant le decís eso, te caga patadas. Bien. Y acá es donde quiero hacer mi comentario, porque todo muy lindo con la teoría revolucionaria, la historia, y vos que sos un varón cis heterosexual, ¿no? Pero, por ejemplo, el movimiento feminista justamente se reúne y tiene la masividad que tiene porque había un montón de mujeres que vivían experiencias individuales, y en el momento de colectivizar su experiencia individual y sensaciones que tenían, porque realmente muchas mujeres tenían la sensación de un malestar, pero cuando se pusieron un montón de malestares y de sensaciones en común, dijeron, ay, si todas tenemos este malestar, entonces quiere decir que hay algo estructural que queremos cambiar de la sociedad. Entonces, lo que vos estás diciendo es muy lindo, pero deja totalmente por fuera la construcción de un movimiento que básicamente es un movimiento feminista que básicamente dice: confía en tu propia sensibilidad y dale lugar a los malestares que estás sintiendo, colectivicémoslo y transformémoslos en política. A mí me parece que el punto ahí está en entender que, como todo proceso político, hay procesos políticos que vienen de arriba, hay procesos políticos que vienen de abajo y son resistencia, y me parece que lo que yo estaba hablando es, sobre todo a partir de los 70, de esta idea de pensar que el sujeto puede definir la realidad. Obviamente que hay que darle espacio a la sensibilidad y hay que darle espacio a lo que uno interpreta con, vamos a decirle, su propia subjetividad justamente. Pero lo que plantea el neoliberalismo es que esa es la única forma de interpretar la realidad. Y déjame ponerte un ejemplo bien concreto. Luego de la caída de la Unión Soviética, ya lo dije muchas veces en esta sesión que estamos haciendo terapia, no sé, de este segmento, perdón. ¡Ah! Mirá cómo vas a terapia. Trosco imberbe, ahí lo tenés al Trosco, ¿eh? Mucho criticado subjetivo, pero hace terapia, ahí lo tenés. Lo sigo solo a los psicoanalistas marxistas, si no, no. Bueno, no importa, pero más allá de esto, con la caída de la Unión Soviética, una de las cosas que pasa es se cae esta idea del proyecto colectivo. Y si no hay proyecto colectivo, la única unidad que puede dar sentido al mundo es el sujeto. Eso es lo que me parece, o no solo a mí, sino lo que es peligroso a la hora de construir un movimiento político. ¿Y por qué digo esto? En el caso concreto de lo que vos pusiste, el movimiento feminista, me parece muy interesante. A ver, contanos qué pensás del movimiento Necesito feminista. hablar... Necesitamos, todo el público necesita saber qué pensás vos del feminismo. Contanos, dale. Usa el micrófono, dale, contanos, queremos saber.
Yo no hablo mucho de esto porque hablo de la lucha de clases, pero... Loco de mierda. No, Bueno, no. Dale, Pero- opiná sobre el feminismo, dale. pero pasa sobre- Así te cancelamos entre todos, dale. Porque pasa con un montón de movimientos políticos, no solo con el feminismo, que logran convertir, como bien vos decías, un sentimiento si se quiere, pero lo terminan convirtiendo en puentes de construcción de un movimiento político que tiene la capacidad de dar sentido a la realidad. Y esa es otra cosa. Porque me parece que ahí hay un proceso que es interesante. Esta reacción al estalinismo, al nazismo, también tuvo condimentos populares muy fuertes. Decir, che, loco, todo bien, no quiero morir en una fábrica, no quiero ser aplastado por la maquinaria irracional. Y justamente una de las características importantes de esos movimientos políticos era poder demostrar que esa construcción de sentido era dador de sentido en el mundo. Claro, lo que yo estoy cuestionando es también que bajo la construcción histórica, cómo vos construís el relato, básicamente lo que se puede decir es que la contradicción fundamental es la contradicción de clase y que bueno, que hay que darle un lugarcito a lo sensible o a la subjetividad, pero en un segundo término. Entonces yo lo que creo es que no, que en realidad hay que utilizar la cuestión sensible y la cuestión subjetiva para poder hacer una construcción colectiva de eso y politizar y entender cuáles son las esferas de la sociedad que tenemos que transformar. Por supuesto, a mí también me pasa que, por ejemplo, viviendo en Berlín y viendo cómo se maneja la gente, que es como, ay no, porque yo siento que lo que tengo que hacer es tal cosa y yo siento, y es como, bueno, todo bien, pero no puedo, o sea, está muy bien el sentimiento y colectivizar el sentimiento y darle espacio a eso. Ahora, si lo único que vamos a hacer es hablar sobre nuestra sensibilidad y nuestra subjetividad y cómo percibimos el mundo, es problemático porque también no entendemos que el deseo y la sensibilidad son social y culturalmente construidos. Ni siquiera te estoy citando a Marx, te estoy citando a Judith Butler que te dice eso. O sea, la propia teoría queer contempla la idea de que hay que cuestionar las matrices de deseo, que hay que cuestionar el género, que hay que cuestionar cómo está construida la sensibilidad. Si no entendemos que nuestra sensibilidad está construida para seguir reproduciendo el capitalismo, ahí se nos pierde una esfera. Pero sí es importante la sensibilidad. La pregunta es cómo construir sensibilidades y estructuras de deseo que estén por fuera de la matriz de la mercancía y del capitalismo. Lo que pasa, el punto es que para mí el punto ahí en donde yo hacía hincapié y por qué estamos hablando del subjetivismo en la vida, en la política, es porque en realidad la pregunta central es ¿qué es la verdad? O la pregunta que atraviesa esta discusión. Porque en este caso vos estás planteando una construcción de, por ejemplo, el deseo, de lo subjetivo, de cómo yo me interpreto, entendiendo que hay una verdad por fuera de tu interpretación, que tiene que ver con estructuras, por ejemplo, el capitalismo, el heterosis-patriarcado, y desde ese punto, que para mí va en contra del proceso del subjetivismo, yo no llamaría eso subjetivismo, permite construir puentes y permite construir alternativas colectivas. El problema del subjetivismo propio de la individualización y del proceso neoliberal es que lo que plantea es que no hay una estructura de verdad por fuera. Esta idea de vos sos único, no hay otra persona como vos en el mundo, porque vos sos único y irrepetible. Esa construcción de la identidad es la que yo llamaría subjetivismo y es la que yo llamaría la que imposibilita, por definición, cualquier proyecto colectivo. Sí. Totalmente. Voy a citar, hay un libro que se llama El conflicto no es abuso, que lo estuve recomendando mucho este año, que justamente lo que dice es que muchas veces personas marginalizadas, personas queer, personas afro, etcétera, que básicamente lo que vivimos son experiencias de opresión tan fuertes que muchas veces ante situaciones de conflictos, de diferencias políticas, de diferencias de otro nivel, las confundimos subjetivamente como situaciones de abuso. Porque esas situaciones de abuso se repitieron durante toda nuestra vida. Y el subjetivismo, con un matrimonio muy claro con el punitivismo, hacen que se generen estructuras policiales también en las formas que tenemos de habitar los colectivos políticos, y eso también genera un problema muy grave, porque darle lugar a todo tipo de subjetividad y
plantear, como bien vos decías, que toda subjetividad es automáticamente una verdad, porque vos lo sentís así, sobre una estructura policial que viene a perseguir, vigilar y castigar las distintas personas y a cancelar, es donde ahí se genera el cortocircuito. Ahora, si utilizásemos una situación de decir yo me siento abusada y vos decís, ok, vamos a colectivamente contener esta situación y colectivamente pensar en cómo podemos contener esto y ver si efectivamente hay una situación de abuso, tenemos que como colectivo realmente generar que ese abuso no exista más y poder hacer desmantelar la estructura de violencia que está por detrás. Pero si es una situación de un conflicto, lo que tenemos que hacer es poder abordarlo como colectivo y poder darle una salida a eso. Pero creo que ahí es donde me parece que se cruzan otras cosas, que no solamente es el subjetivismo, sino también el punitivismo. Lo que pasa, a mí me parece, Grasa, que es clave entender la diferencia entre tendencias globales y tendencias particulares de un contexto o un territorio. La tendencia global que presente hoy en día es que el subjetivismo termina determinando cómo las personas se vinculan. Y no solo cómo se vinculan en términos políticos y sociales, sino también cómo se vinculan en términos con el mundo. ¿Cuántas veces hemos escuchado o hemos visto en diferentes ámbitos esta idea de pensar de la imposibilidad de conseguir acuerdos? Y eso también es el resultado de este subjetivismo. Esta idea de pensar que yo puedo determinar todo el mundo imposibilita que podamos llegar a acuerdos y que podamos sentirnos transformados por otras personas. Entonces, lo que quiero terminar con esto es, hay obviamente una discusión que debe tomar y que debe tener, de que tiene que aprender sobre la sensibilidad y la experiencia personal. Si no, terminamos en el estalinismo. Que bueno, no ganó, pero bueno. O en negar situaciones de abuso cuando existen situaciones de abuso y que la única prueba que podés dar es la experiencia o el relato de una persona. Totalmente. Hay que validar que si una persona denuncia una situación de abuso, hay que creerle a la persona y creer que esa situación está sosteniéndose y contener esa situación. Totalmente. Y responder ante ella. Totalmente, pero como una verdad. Pero para mí el problema es pensar que esa experiencia personal, subjetiva, individual, es la razón de la interpretación o la razón que hace a una organización política o un movimiento popular. Porque el problema de esa construcción de la verdad es que todas las interpretaciones individuales son tan grandes como las personas en el mundo. Y para mí es muy importante vincular esta construcción del sujeto con la sociedad de consumo en la que vivimos, con el constante bombardeo mediático de internet, etcétera, sobre nuestras subjetividades. Cada uno tiene un celular, cada uno tiene una forma de intervenir. Vincular eso con la imposibilidad de renovar y de refundar un proyecto colectivo de un mundo mejor. Bien, habiendo tomado eso último que dijo Darío, en eso sí estamos de acuerdo en la idea de generar un colectivo que ponga distintas subjetividades y podamos construir un proyecto que reemplace el capitalismo, pero sin embargo en el día de hoy no lo vamos a resolver ni nos vamos a poner de acuerdo en nuestras diferencias. Lo que sí vamos a hacer es decirle a la gente que está escuchando y que le interesó el debate, que le interesó este tema, es que se suscriba a nuestro canal para que podamos seguir haciendo este material, que lo difunda. El boca a boca nos sirve un montón. También nos sirve que le des a la campanita, que entres a Instagram, La Voz del Jaguar, nos de follow, compartas y te copes con todas esas cuestiones que tienen que ver con las redes sociales que hacen que este proyecto llegue a más gente. Y también que comenten abajo, que comenten lo que opinan, si están de acuerdo, si no, en qué postura les parece más importante, si quieren que profundicemos en algún otro tema. Hashtag Team Darío, hashtag Team Grasa. Siempre pongan su hashtag, chiques, acuérdense. Bien, habiendo dicho esto, nos despedimos y nos vemos la próxima. Hasta Adiós. luego. Gracias, Grasa. Chau. Está bien. Ouch. Bien.